Hola, hola, mucho gusto. Es un gusto para mí estar aquí. Soy la doctora Marion Branc y como lo pueden escuchar de mi acento, soy francesa y también he vivido en Australia y ahora soy profesora investigadora en México. Y entonces, hoy les quiero hablar de pues ser investigadora y ser mujer y cómo podemos combinar ambas cosas en la vida para disfrutar de la vida sin ningún problema. Les quiero enseñar que sí, sí se puede. Pero ustedes que están escuchando esto, primero me gustaría que piensan en una persona científica, ¿cómo se la imaginan? Me imagino que tienen una visión. Si cierran los ojos y piensan en un científico, ¿qué piensan? Una persona que hace ciencia, ¿cómo es? ¿Cómo se ve? Tenemos un prejuicio, ¿no? Igual me ven, me escuchan y me gustaría que se imaginen o qué están pensando de mí, cómo yo llegué ahí, llegué, bueno, piensan un poquito y vamos a ver después qué fue la verdad, ¿no? Entonces mi charla se llama, si te llama la atención, sigue tu camino científico. Y realmente sí, quiero enseñarlas que sí se puede y que si realmente la ciencia es algo que les llama la atención, me imagino que si están aquí, es que ya les llama la atención, ¿no? Y entonces, más que intentar grabar su interés por la ciencia, es enseñarles que sí hay que seguir este camino. Estoy trabajando entonces en México en una universidad que se llama el Tecnológico de Monterrey y el campus sede en donde yo estoy trabajando, tengo mi laboratorio, está en Monterrey, Nuevo León. Les quiero platicar un poquito de la inequidad de género en ciencia e ingeniería y en áreas STEM. Entonces, aquí sí estamos viendo las proporciones del tipo de gente que encontramos en Estados Unidos. El 30% de la población son hombres blancos, no sé si así. Bueno, hago errores, pero lo más importante es hacerlo, no ser perfecto. No hay problema que diga hombre blanco, ¿no? Espero no es No, para nada. políticamente incorrecto. Tú me dices, Ana. Bueno, entonces, un tercero de la población es hombres blancos, mujeres blancas, y pues hay personas minoritarias en cuanto a población, ¿no? Cuando vemos, eso es la población en Estados Unidos. Cuando vemos la población que está haciendo ciencia e ingeniería, lo que vemos es que la mitad, más o menos, son hombres blancos. ¿Por qué serían hombres blancos si nada más conforman el 30% de la población? O sea, en estas ocupaciones estaríamos esperando más de mujeres y, o sea, para poder representar la población completa, deberíamos de representar la población en Estados Unidos, ¿no? Y pensando en eso, eh, sabemos que en la Tierra somos mitad y mitad, hombres y mujeres, y es bien importante cuando hacemos cosas de innovación, eh, eh, pensar en tener ideas nuevas. Y para poder hacer esto, hay que tener ideas de toda la población y aquí estamos desaprovechando las mujeres, ¿no? Y además, obviamente, las poblaciones minoritarias. En el mundo, nada más el 30% de los investigadores son mujeres. Es muy poco, somos 50%. ¿Por qué solo el 30% están haciendo investigación? En cuanto a las personas que van a la universidad, los que se gradúan de ciencia, hay 1 en 14 que son mujeres. Es muy poco. En cuanto a ingeniería, es hasta menos. Estas fuentes, estas imágenes, así las pueden encontrar en el Internet, en el National Academy of Science, en el sitio web de United Nations.
ahorita están estas imágenes. Y bueno, ya les platiqué un poco al respecto en la diapositiva anterior, pero es muy importante tener equidad de género en estas áreas en ciencia e ingeniería, porque les decía, ideas nuevas. Para tener ideas nuevas, ideas diferentes, tenemos que tener a la población que piensa en esas cosas, personas que vivieron experiencias diferentes. Entonces estamos hablando de mujeres y hombres, pero también de personas que vivieron en otros países, personas que vinieron de familias con experiencias de vida diferentes, etcétera, ¿no? Porque su cerebro funciona de una manera diferente. Pueden tener las respuestas a nuevos retos. Entonces es bien importante aumentar la diversidad y la inclusión en el área, porque esto aumenta la probabilidad de soluciones a retos societales, ambientales, económicos, etc. Y entonces eso es una de las razones por la cual estoy aquí con ustedes para realmente visibilizar la importancia que tiene ustedes seguir su camino si es que les llama la atención las ciencias. Y bueno, hay varios estereotipos bien enraizados o que estuvieron aquí por muchos, muchos años. No son verdades, son estereotipos, lo que significa son ideas que tenemos en nuestra mente que no tienen que ver con la realidad, sino con unas ideas que nos pusieron en la mente desde películas y pláticas, etc. Por ejemplo, que cuando estamos pensando en una persona que hace ciencia, usualmente es un hombre blanco con lentes en una bata de laboratorio, ¿no? No es así. Yo voy al laboratorio también, por ejemplo. También pensamos que los hombres son más hábiles en matemáticas y en ciencias. Atributos masculinos, más masculinos, son asociados con la ciencia. Es difícil, es complejo. Tenemos que pensar racionalmente en lugar de seguir nuestros sentimientos, más un atributo de mujer, ¿no? Sentimientos. Estereotipos culturales de quién tiene que cuidar la casa, los hijos, etc. Culturalmente, pues son las mujeres, pero poco a poquito estamos cambiando esto. Los hombres también pueden ayudar en la casa y ayudar a cuidar a los hijos. Y pues de igual forma, atributos agénticos que son, por ejemplo, la determinación, competitividad, agresividad, que eso se puede pensar que son asociados al éxito en la ciencia, pero no lo es. No tienes que ser agresivo para que se publique tu artículo o para tener éxito, pues. Todo esto son ideas que tenemos, pero no son verdades. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que les dije, ok, piensan, me ven, piensan en mí, cómo piensan que llegué aquí? Les quiero platicar que mis papás no fueron a la universidad. Yo soy first gen, a lo mejor ya han escuchado esto. First gen es como first generation, primera generación. Y mis papás no fueron a estudiar a la uni, ¿no? Yo fui la primera de mi familia. Fue un reto muy grande. También el reto fue que mis papás no son ricos. Entonces yo tuve que ir al banco a pedir un préstamo para poder seguir mis estudios. Uno. Y dos, cuando estaba estudiando en el posgrado, trabajé como mesera y vendedora los fines de semana para poder, pues, vivir. Estaba en Australia en este momento como francesa, sin hablar inglés. Cuando llegué allá no hablaba inglés. Estas cosas son retos que yo quise transformar en oportunidades. ¿No hablas inglés? Vas a hablar inglés. Cuando llegué a México, ¿no hablas español? Vas a hablar en español. Ya lo hiciste una vez. Entonces, bueno, llegué aquí sin hablar español. Y entonces, bueno, fueron muchos retos.
Pero eso hace que pues estoy yo súper orgullosa de mí mismo. Amo mi trabajo, no cambiaría nada. Eso es bueno, mi laboratorio, hacemos cosas padres que les voy a platicar un poquito. Estoy casada con un hijo y mi esposo es microbiólogo, también es profesor investigador, es mexicano. ¿Y por qué me gusta mucho trabajar en la ciencia, especialmente como investigadora? Es que cada día es diferente. Avanzamos en el conocimiento y entonces los experimentos que tenemos que hacer son diferentes para poder seguir aprendiendo más. Eso hace que cada día es diferente. Y a su vez, pues seguimos aprendiendo, yo sigo aprendiendo toda la vida, porque estamos avanzando el conocimiento de la Tierra. O sea, hay cosas que evidenciamos en mi laboratorio que nadie sabe en este momento en donde lo encontramos. Hasta que escribimos el artículo y se difunde la información. Entonces estamos evidenciando cosas nuevas, ¿no? Estamos aprendiendo. Además, sí, especialmente en la investigación, mucho tiene que ver con compartir, intercambiar y particularmente intercambios mientras estás estudiando. Entonces yo estuve en Australia, en varios laboratorios, en varias partes. En el laboratorio tenemos a una persona de Colombia. Trabajé en Australia con personas de Asia, de muchos países diferentes. Y cuando vamos a conferencias para compartir el conocimiento, pues vamos a lugares bien padres. Eso es la realidad y es una de las cosas que hace que amo mi trabajo. Viajamos mucho, bueno, con la pandemia no tanto, pero igual y por Zoom platicamos con gente que está del otro lado del mundo y pues está padre eso. Los experimentos son súper divertidos y entender la vida, pues no sé qué más, qué otra cosa haría, ¿no? Realmente me encanta mucho. Este es una foto que tomamos hace como una semana. Fuimos a desayunar, soy yo aquí, y ellos son estudiantes de posgrado en mi laboratorio. Y como yo pensé inicialmente en ser investigadora, bueno, siempre me llamó la atención desde chiquita. Siempre estaba con las hojitas, con los animalitos, preguntándome, pero ¿por qué en la ciudad no vemos tanto a las estrellas y cuando estamos en el bosque sí las vemos? Siempre me estaba preguntando muchas cosas, pero el momento en el cual quise trabajar en la línea de investigación con la cual empecé ahora, tengo 3 y les voy a enseñar, pero mi mamá tuvo cáncer de mama y entonces estuvo muy enferma y ahí dije, bueno, uno fue muy enferma por el cáncer, pero también tuvo unos episodios en donde no tenía un sistema inmune muy fuerte, entonces se enfermaba mucho. Y esto para mí como que verlo de tan cerca, dije, no, quiero hacer algo. Y entonces me metí a estudiar estas células del sistema inmune para poder entender cómo hacemos cuando una persona tiene un sistema inmune muy bajo, eh, mecanismos moleculares para poder promover la inmunidad en personas eh, que están enfermas, ¿no? Esto fue mi experiencia personal y realmente fue como que me transformó. Creo que cada quien tiene algo así, un episodio usualmente con una persona muy cercana o algo que pasó que realmente te lo pone en el cerebro, ¿no? Y en cuanto a ser científica, mis recomendaciones serían, 1, acércate a científicas. Entonces, lo que ustedes están haciendo, escuchando estas charlas, es súper bueno porque les dan una opción de acercarse. Les puse mi correo electrónico al inicio de la charla y les voy a poner mi Twitter también
en una diapo posterior. Y es súper importante poder intercambiar ideas, preguntar cosas prácticas. Oye, pero ¿cómo lo haces con tu bebé? Y tu esposo te ayuda en la casa y ¿qué recomiendas? ¿Estudiar en México o ir afuera del país? O sea, científicas ya establecidas les van a poder platicar de su experiencia, que no va a ser la misma para todas, pero poco a poquito ustedes van a poder asemblar este rompecabezas muy personal de ustedes mismas para poder tomar estas decisiones. Tener un modelo de éxito es muy bueno y por eso estas charlas con profesoras que ya me pagan para hacer eso, para ser científica. Y eso es increíble. Y si yo lo logré, ustedes también lo lograrán. ¿Por qué? Pues les digo que no vengo de un medio en donde eso era súper fácil, ¿no? La segunda recomendación sería realmente buscar oportunidades desde ahorita. Oportunidades de internados, voluntariados, pláticas, talleres, becas. Buscan, buscan, buscan. Seguramente hay bases de datos para estas cosas. Buscan en el internet, pónganse en Google y lo que les interesa, no sé, plantas, microbios, lo que sea. Seguramente hay opciones para su edad, para su nivel, que les ayuda a aprender cada vez más. Y finalmente, last but not least, ser persistente. Es muy fácil escuchar y dejarse como orientar por las personas que te dicen, no vas a poder, es muy difícil, mejor otra cosa, mejor cuida a tus hijos. Si ustedes piensan que quieren hacer otra cosa, o sea, yo cuido a mi hijo, obviamente, ¿no? También, pero no es para mí quedarme en la casa. Si no es para ustedes también, pues tienen que buscar lo que es para ustedes. Tenemos una sola vida, tienen que hacer lo máximo para disfrutarla, ¿no? Entonces aquí les puse una citación de Marie Curie que dice, nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Y entonces, que este trabajo, esta vida de científico no sea una caja negra. Busquen, infórmanse para entender todo muy bien y tomar sus decisiones de forma racional. Ahora, les voy a platicar un poco, no sé cómo vamos de tiempo, pero les voy a platicar un poquito de lo que hago yo en mi laboratorio. Ahorita tenemos 3 líneas de investigación. La primera es esa, le puse 2 ahí, porque haciendo las diapositivas, pero estas células que les dije que mi mamá no tenía durante su tratamiento del cáncer de mama, que le causó ser muy enferma, se llaman neutrófilos. Los neutrófilos son células de la sangre, células del sistema inmune, que son el primer tipo de células en llegar cuando nos infectamos con algo. Y cuando no tenemos suficientes neutrófilos, que fue el caso de mi mamá, se llama neutropenia, y nos enfermamos mucho. Y entonces quise estudiar, tengo varios proyectos que tengan que ver con el neutrófilo. También, cuando empezó la pandemia de COVID-19, quisimos en el laboratorio apoyar los esfuerzos. Yo creo que en el mundo entero todos intentamos hacer algo para avanzar el conocimiento de este virus, el coronavirus, y apoyar esfuerzos de vacunas, etcétera, etcétera. Con los conocimientos que teníamos en el laboratorio, pudimos desarrollar un ensayo para medir moléculas que se pegan al virus, que se llaman anticuerpos,
Y cuando tenemos anticuerpos que se llaman neutralizantes, pues neutralizamos el virus tal cual lo entienden. O sea, el virus ya no puede infectar nuestras células. Entonces, desarrollamos este ensayo para poder ver quién era protegido, más protegido que otros, más o menos. Pero lo que les voy a platicar, lo que les voy a platicar ahorita es de esta tercera línea de investigación realmente la empecé cuando nació mi hijo, hace 5 años, por todo el proceso de ser mamá, ¿no? Empecé a leer mucho sobre la lactancia materna, etcétera. Y me di cuenta que en la leche materna hay muchas cosas increíbles. No sé si sabían, pero los primeros 6 meses de la vida de un bebé, el bebé ni necesita tomar agua. Con lactancia materna es suficiente para el desarrollo óptimo del bebé. Y una de las cosas que hay en la leche materna son, hay anticuerpos y hay muchas moléculas de la inmunidad, pero especialmente hay células, tal como el neutrófilo, hay otros tipos de células del sistema inmune. Y entonces decidimos empezar a estudiar estas células en la leche materna. Cuando un bebé toma leche de su mamá, está tomando los nutrientes, pero también está agarrando inmunidad desde su mamá. Está bien padre. Entonces, aquí les dejo mi Twitter, si están en Twitter, para seguir. A veces se habló mucho de ciencia, en inglés, en español, en francés. Y pues para poder estudiar la inmunidad en la leche materna, usamos una técnica que se llama la citometría de flujo. Cito es para célula, metría de medición y de flujo, pues a través de un flujo, ¿no? Entonces quise explicarles esta técnica. Me voy a enfocar nada más en esta y me llama mucho la atención. Tenemos un citómetro de flujo, que es una máquina así, que sí es bien grande, en una mesa en el laboratorio. Y aquí se le pone un tubito que contiene un fluido con células y las células van adentro de la máquina en tubos, van hasta arriba y hay mediciones que están haciendo aquí. ¿Qué tipo de mediciones? Colocamos moléculas que se van a pegar a las células dependiendo de su naturaleza. Por ejemplo, si esto es mi fluido aquí, ¿ok? Y tenemos leche materna, ¿ok? Esto es leche materna. Entonces, vamos a tener neutrófilos azules, por ejemplo. Linfocitos, que es otro tipo de célula inmune, en verde. Monocitos, otro tipo de célula, en amarillo, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una mezcla muy heterogénea de células. A través de este equipo podemos contar una por una las células. Pasan una por una en alguna parte del equipo ahí. Y el equipo entonces cuenta cuántas células tienes de cuál tipo. ¿Ok? Eso es bien padre. Esto es el tipo de datos que obtenimos, en donde cada punto es una célula. No les voy a platicar muy a profundidad de los ejes, etcétera, pero bueno, para que entendieran un poquito la técnica de citometría de flujo, que es una técnica que se usa mucho cuando estudias inmunología. Y este es el equipo que les enseñé en la diapositiva pasada. Este es mi equipo de trabajo. Ellos dos ya se fueron del laboratorio. Y bueno, este equipo se llama un Fax Celesta y pues está en el Tecnológico de Monterrey, en Monterrey, México.
México, perdón. Y adentro de este equipo hay un sistema de óptica en donde hay filtros de colores que dejan pasar o no algunos colores. Y dependiendo del color de tu célula, porque le pegaste moléculas específicas, no entro mucho a detalles, pero si les interesa me avisan y luego les explico más. Pues el equipo puede contar cuántas células, ¿no? Bueno, eso es adentro del equipo. Y entonces, presenté muy recientemente nuestra investigación, nuestros primeros resultados, que se llama subpoblaciones de leucocitos en el calostro humano. Trabajamos con muestras humanas, trabajamos con pediatras que van con las mamás y piden, oye, una vez que comió tu pequeño, ¿me puedes dar una muestra si te queda leche? Y eso es lo que hacemos. El calostro es la primer leche humana. Tiene este nombre, se llama calostro. Y leucocitos, los leucocitos son células del sistema inmune. El neutrófilo, por ejemplo, es un leucocito. ¿Ok? Bueno, se ve muy complicado. Eso, si se acuerdan, cada puntito es una célula. Y entonces hicimos estas mediciones en sangre y en leche materna, sangre de las mamás y leche de las mamás, para poder comparar en sangre y en leche si había proporciones diferentes en algunos tipos de células. Y no voy a ir muy a profundidad en los resultados, ¿no? Porque esto sí se necesita como, para entender bien, se necesita cursos bases pues, de inmunología y demás. Entonces, lo único que les quiero enseñar aquí, que sí, es que les dije que medimos en sangre y en leche. Y aquí en la misma imagen podemos ver la sangre en rojo. Entonces, cada puntito rojo es sangre y cada puntito azul es leche. Y, por ejemplo, aquí vemos que las células de la sangre y las células de la leche pues son separadas. En este parámetro aquí hay una diferencia bien marcada entre ambas muestras, mientras que en otras cosas sí se overlap, ¿cómo se dice? ¿Mezclan? ¿Cómo? ¿Se mezclan más? Sí, como que se mezclan. Ajá, no podemos diferenciar exactamente dos poblaciones diferentes aquí, dos grupos de células, mientras que aquí sí. Esto con citometría de flujo se puede hacer y obviamente que tiene gracias Ana, obviamente que tiene un impacto fisiológico, ¿no? Tiene un sentido biológico esto. Y lo que hicimos específicamente es medir estas células en la leche materna de mamás que padecen de obesidad y mamás que no padecen o de obesidad o de sobrepeso. ¿Ok? Porque la hipótesis que tenemos es que las mamás que padecen de obesidad, entonces tienen un tejido, tienen más células de grasa más grandes, ¿no? Y estas células de grasa más grandes pueden causar más leucocitos, más células del sistema inmune que estén presentes, que estén producidos y presentes en estas personas. Y entonces, si hay más en la persona, a lo mejor hay más también en la leche. Ven que hay más celulitas aquí que aquí. Eso fue la hipótesis. No se preocupen por todos los datos y así. Lo más importante que quiero que vean aquí, ven que checamos en la leche, checamos en la sangre y comparamos. Perdón. Lo que queremos ver si hay un cambio es que estos puntitos verdes no sean al mismo nivel que los puntitos negros, obesos,
sin obesidad, con obesidad, sin obesidad. Si hay una diferencia entre ambos, significa que efectivamente la hipótesis es verdad. Bueno, que hay un cambio en la leche. Igual en la sangre checamos. Y vemos que no hay diferencias realmente, se ven más o menos iguales. Más o menos, más o menos. No podemos decir de manera estadística, no podemos decir que sí hay una diferencia. Excepto aquí. Estos resultados están en revisión queremos publicar estos datos en una revista internacional científica. Entonces, otros científicos están revisando si lo que hicimos fue bien hecho y si tiene sentido, etc. Y lo que por eso dice in review aquí. Lo que vimos es que en personas con obesidad, en la leche, hay menos linfocitos B que en personas que no padecen de obesidad. Esto nadie lo había enseñado antes, nadie había checado este dato o enseñado este dato. Entonces es nuevo y pues nos llama mucho la atención porque los linfocitos B son las células que producen los anticuerpos. Entonces, si hay menos en las mamás que padecen de obesidad, ¿significaría que hay menos anticuerpos? ¿Significaría que el bebé es menos protegido contra patógenos, microbios? No sabemos. No sabemos. Estamos investigando esto. Y bueno, esto es mi última diapositiva. Quiero agradecer, obviamente, el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quien apoyó estas investigaciones, el Tecnológico de Monterrey, sus hospitales, los otros hospitales, el Hospital Materno Infantil de Nuevo León, quien apoyó ayudando en la colección de muestras, y más que todo las madres voluntarias quien donaron de su leche materna, ¿no? Entonces, esto es el equipo. Tienen aquí mi correo electrónico. Agradezco mucho su atención y cualquier cosa, pues estaré atenta a Twitter y a mi correo electrónico. Muchas gracias.